Buenos días. Ojalá hayan amanecido como amaneció el día. Bueno, no ha amanecido todavía, pero el cielo está clarito. Debe ser que anoche me escucharon cuando dije que el cielo está llorando. Dejó de llorar, pero muy bonito. Parece que hoy vamos a ver el sol. Entonces voy a creer que en Bahía Blanca sí hay sol. Esta mañana vamos a estudiar sobre el santuario en el libro de Apocalipsis. Ese es nuestro tema y vamos a entrar directamente en el tema de hoy. Si queremos entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender el santuario. Es decir, no podemos entender el libro de Apocalipsis sin entender el santuario. Por esa razón es que el mundo cristiano no entiende el libro de Apocalipsis. Hay una cantidad de opiniones confusas en el mundo cristiano sobre este libro. Y la razón es que el mundo cristiano no entiende el santuario. Si entendieran el santuario, podrían entender también Apocalipsis, porque los dos están estrechamente relacionados. El libro de Apocalipsis presenta en orden cronológico perfecto el orden de los pasos de Cristo en el plan de la salvación. Es decir, que cuando uno estudia Apocalipsis, uno puede seguir el orden del santuario, comenzando en el capítulo 1 hasta la consumación al final del libro. Ahora, hay unos textos que a veces no hemos entendido toda su importancia y todo su significado. Tenemos Juan 14 y el versículo 1 al 3, que lo conocemos de memoria. Dice allí Jesús a sus discípulos, porque están turbados, porque Jesús les acaba de decir en el capítulo 13 que se va a ir. Y Pedro le dice: ¿para dónde vas? Y Jesús le dice a Pedro: bueno, donde yo me voy, ahora no puedes ir, pero me sigue después. Pedro dice: no quiero seguirte después, quiero seguirte ahora. Jesús sabía después de eso que estaban turbados de corazón. Por lo tanto, les dijo las palabras que todos conocemos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. A veces hemos pensado que el Señor Jesucristo va a ir al cielo o va al cielo en su ascensión para construir casas. Cuando dice voy a preparar lugar, pensamos que fue a sembrar árboles y prepararnos unas casas bien bonitas de oro. Pero eso no necesita 2000 años para construir unas casitas y para hacer un lugar bien bonito. El mundo lo creó en 6 días. Lo habló a la existencia. Hay algo más profundo. Cuando Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Noten que las moradas no las iba a construir Jesús, ya estaban allí. Muchas moradas hay. Y luego dice que va a preparar lugar. ¿Cómo prepara Jesús el lugar para nosotros? No, el énfasis no es primordialmente, aunque posiblemente está incluido eso, de que Jesús fue a preparar un sitio geográfico muy bonito, sino que Jesús prepara el lugar por su obra en el santuario. Su obra es la que prepara el lugar para nosotros poder ir. Y esa obra la desempeña Jesús en el lugar santo y en el lugar santísimo. Jesús no puede regresar a este mundo sin desempeñar la obra del lugar santo y del lugar santísimo en el cielo. Es imposible. Por eso han pasado 2000 años de historia desde que Jesús regresó al cielo. Porque sencillamente Él tiene una obra que hacer en el cielo.
Primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Ahora vamos a repasar lo que hemos estudiado en las últimas 2 sesiones de la mañana. Hemos seguido la secuencia del santuario para ver qué función desempeña Jesús en cada parte del santuario. ¿Dónde comienza el santuario? ¿Dónde? En el campamento, muy bien, el campamento. ¿Qué hizo Jesús en el campamento? Vivió una vida perfecta, porque nosotros no tenemos vidas perfectas. Vivió una vida perfecta para ofrecerle esa vida a la ley en lugar nuestro. Luego Jesús fue al altar del sacrificio. ¿Qué hizo en el altar del sacrificio? El Padre colocó sobre él los pecados de todos los seres humanos y Jesús murió, sufrió la muerte que todos los seres humanos debemos sufrir. Luego se movió Jesús al lavacro, que queda entre el altar y su siguiente función, en el lugar santo. ¿Y qué representa el lavacro? El lavacro representa la resurrección de Jesús. El lavacro de la regeneración. Regenerar significa dar vida de nuevo. La palabra palingenesia significa dar vida otra vez. Uno no le puede dar vida otra vez a alguien sin que la haya tenido una vez. ¿Y por qué resucitó? ¿Por qué fue tan importante la resurrección de Jesús? Sencillamente porque un Salvador muerto no puede interceder. Tenía que resucitar para cumplir la siguiente función, que se realiza ¿dónde? En el lugar santo. ¿Y qué hace Jesús en el lugar santo? Según estudiamos. Aplica los beneficios de su obra terrenal. ¿Cuáles son los beneficios? Su vida perfecta y su muerte por el pecado. Eso lo hizo por todos los seres humanos, no importa quién sea. Pero ¿quiénes son los únicos que se benefician con eso? Los que contratan a Jesús como abogado, se arrepienten, confiesan su pecado, confían en Jesús. En ese momento, el Señor Jesucristo toma su vida y su muerte y nos lo pone a nuestra cuenta. Y Dios nos mira en Él como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la justificación. Desde que ascendió, Jesús ha estado desempeñando esa obra, entre otras que vamos a estudiar, porque Apocalipsis amplía. Ahora, a medida que Jesús intercede, ¿qué pasa con los pecados, nuestros pecados? El pecador queda perdonado, el pecador queda limpio. Pero ¿qué se contamina? Se contamina el santuario. Y por lo tanto hay que desempeñar una obra de juicio para purificar el santuario. Pero los únicos pecados que serán purificados del santuario son aquellos de las personas que genuinamente se arrepintieron. Por eso hay que hacer el juicio, para revelarle al universo quién se arrepintió de verdad y quién no. Porque no todos los que profesan a Cristo son verdaderos creyentes. ¿Le está quedando claro los pasos? Así que a partir de 1844 el Señor Jesucristo ha estado examinando los casos de cada persona que le profesó. No todo el mundo, no todas las personas del mundo, no. Los impíos, ese juicio es durante el milenio y después del milenio. Solo los que profesaron a Jesús. El juicio comienza en la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia, según Pablo en 1 Timoteo 3:15. Dice que la casa de Dios es la iglesia, no solo la iglesia adventista. Todos los que han profesado el nombre de Cristo, adventistas y no adventistas. Empezó con los muertos, desde el primero que murió, Adán. Desde el primero que vivió, no el primero que murió, el primero que vivió. Juzga cada generación sucesiva de los que murieron y entonces al final juzga a los vivos. El juicio de los vivos. Cuando termine de juzgar al último vivo que profesó el nombre de Jesús, entonces Jesús va a tomar toda la contaminación del santuario, toda la contaminación que entró de los que verdaderamente creyeron en Jesús genuinamente.
y va a tomar toda la responsabilidad final y va a ir a la puerta del atrio, donde está esperando en el atrio ¿quién? Azazel. Y el atrio representa la tierra, porque Jesús murió en el atrio y resucitó en el atrio, por así decirlo. Y va a colocar toda la responsabilidad sobre la cabeza de Azazel, y entonces lo va a desterrar por 1000 años. Lo va a amarrar aquí en el planeta, para que pueda meditar sobre el fruto de la clase de gobierno que él quería implementar. Y después de eso va a destruir el pecado y los pecadores, Satanás. Y entonces va a descender la nueva Jerusalén, claro, antes de la destrucción de los impíos. Y después de purificar la tierra, Dios va a habitar en nuestro campamento por la eternidad. Es decir, que nos movemos del campamento al campamento. Y todos los pasos que toma Jesús entre medio. Ahora, este concepto es un concepto global. No hemos estudiado todos los detallitos, muchos detalles en cada paso que toma Jesús. Pero mi objetivo esta semana ha sido que entendamos el cuadro grande. No que miremos en esa obra de arte, el pajarito en el árbol, y la clase de fruto en el árbol y ese río que anda por ahí, porque podemos detenernos a mirar todos los detallitos del cuadro. Son importantes porque el cúmulo total de todos los detalles hace en el cuadro, pero a veces es necesario echar un paso atrás y ver el panorama completo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí durante esta semana, es mirando el cuadro completo del santuario. Después, a la luz del cuadro completo, entonces podemos estudiar los detallitos para ver cómo cuadran uno con el otro. Ahora vamos al libro de Apocalipsis y vamos a estudiar el concepto del santuario en el Apocalipsis. Tal vez les sorprenda que el libro de Apocalipsis sigue el mismo orden que hemos estudiado. Empieza en el atrio con el hecho de que Jesús vino a estar en nuestro medio, murió, resucitó, intercedió en el lugar santo, desempeñó una obra en el lugar santísimo, luego cerró la obra en el lugar santísimo, luego la ceremonia de Azazel y finalmente venir a vivir en nuestro campamento. Apocalipsis sigue ese orden cronológico exacto. Por eso yo digo que no es posible para el mundo cristiano entender Apocalipsis porque no entienden el santuario. Como no entienden el orden del santuario, los pasos que toma Jesús, como consecuencia no pueden tampoco entender la secuencia de eventos en Apocalipsis. Solamente la iglesia adventista puede entender eso, porque la iglesia adventista ha recibido luz especial de Dios. La gloria no es para la iglesia adventista, la gloria es para Dios, que le ha dado esta gran bendición a la iglesia adventista. Y nosotros tenemos que proclamar ese mensaje al mundo para que la gente pueda comprender cabalmente el santuario y también el libro de Apocalipsis. Vamos entonces a Apocalipsis 1. El libro de Apocalipsis no le da realce al ministerio terrenal de Jesús, pero sí al comienzo del libro nos da el punto clave de comienzo del ministerio de Jesús. Apocalipsis, en la introducción al libro, menciona la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, no enfatiza eso. Los primeros 3 pasos del santuario, que son el campamento, el altar y el lavacro, los menciona al comienzo de paso
porque el enfoque de Apocalipsis no es la obra que hizo Cristo en la tierra, ese es el enfoque de los evangelios. Apocalipsis es el enfoque de lo que hace Jesús después que asciende. Pero, de todas maneras, en el capítulo 1 se menciona brevemente los primeros 3 pasos. Vamos a Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5, la introducción al libro. Dice aquí: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Eso se refiere a su ¿qué? A su resurrección. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué parte del santuario sería eso? El altar. ¿De acuerdo? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el libro de Apocalipsis comienza con una referencia a la muerte y resurrección de Cristo, y se sobreentiende que si murió y resucitó tiene que haber vivido antes de morir. Pero ese no es el énfasis del libro. Solamente nos da el punto de comienzo, de que Él tuvo una obra pasada antes de comenzar su obra en el cielo. Vamos a Apocalipsis 1, 17 y 18, todavía la introducción al libro, para ver allí cómo nuevamente se presenta la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Dice en el versículo 17: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Noten que Jesús dice: el que vivo y estuve ¿qué? Y estuve muerto, pero antes de eso tiene que haber estado vivo también. Muy brevemente Apocalipsis comienza refiriéndose a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Capítulo 1 lo menciona, pero ese no es el énfasis del libro. El énfasis del libro es lo que hizo Jesús desde el momento que fue al cielo. ¿Está claro ese punto? Ahora, vamos al capítulo 1 y vamos a notar los versículos 12 y 13. ¿Qué eran los 3 muebles que estaban en el lugar santo? ¿Cuáles eran los 3 muebles en el lugar santo? En primer lugar, la mesa de los panes. ¿En qué dirección del compás estaba la mesa de los panes? En el norte. Muy bien, muy importante eso, en el norte. ¿A dónde estaba el candelabro? ¿En qué punto del compás? En el sur. ¿A dónde se encontraba el altar de incienso? Hacia el oeste, y más al oeste el lugar santísimo. Es decir, que en el lugar santo, donde fue Jesús a ministrar después de su muerte y su resurrección, había 3 muebles: la mesa de los panes en el norte, el candelabro en el sur, y hacia el occidente el altar de incienso, también se conoce como el altar de oro. Y quiero que noten que la obra celestial de Jesús se describe primero por lo que hace en los candeleros. Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso nos hace pensar de qué apartamento del santuario. Del lugar santo, obviamente. Y en medio, ahora escuchen, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es la vestimenta del sumo sacerdote. Es decir, Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros como sumo sacerdote. Ahora, ¿qué representan los 7 candeleros?
Hay varias cosas que tenemos que entender. En primer lugar, en el cielo hay un santuario real, literal. Y en el lugar santo del santuario celestial hay 7 candeleros, literalmente. Y Jesús camina en medio de los 7 candeleros, literalmente. Pero los 7 candeleros representan simbólicamente a las 7 iglesias de Asia. Pero las 7 iglesias de Asia representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Ojalá que temprano en la mañana esté registrando esto. Los 7 candeleros literales donde Jesús camina en el cielo son literales. Jesús está literalmente allí. Pero esos candeleros allá representan 7 iglesias literales en Asia. Pero esas 7 iglesias literales en Asia representan 7 periodos de la historia de la iglesia, desde los tiempos apostólicos hasta el tiempo del fin. Noten lo que dice Apocalipsis 1, y no puse el versículo, pero creo que es el versículo 20, si no me equivoco. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El mismo libro de Apocalipsis explica que los 7 candeleros representan las 7 iglesias simbólicamente. Lo que está literalmente en el cielo es simbólico aquí. Y podríamos ampliar ese punto. Yo pregunto, ¿en el cielo creen ustedes que en el arca del pacto hay maná literal? Sí, pero ¿qué representa el maná espiritualmente en la tierra? En el cielo está lo literal y en la tierra está lo simbólico, lo espiritual. En la tierra representa a Cristo y su palabra. ¿En el cielo hay un árbol de vida literal con fruto literal? Sí, ¿cómo no? Pero la hermana White dice que las ramas del árbol de la vida se extienden encima de los muros de la Nueva Jerusalén para que nosotros ahora podamos comer los frutos. Pero está hablando espiritualmente, no está hablando literalmente. Dice ella que podemos beber del agua del río de la vida ahora, que representa el Espíritu Santo. Espiritualmente, pero en el cielo hay un río de agua literal. En el cielo está lo literal, pero lo que está en el cielo literalmente tiene valor simbólico aquí. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Así que en el cielo están los 7 candeleros literales, pero esos 7 candeleros literales representan simbólicamente 7 iglesias, y esas 7 iglesias representan 7 períodos en la historia de la iglesia, desde los tiempos de Éfeso, desde la iglesia apostólica, hasta el fin del tiempo. Ahora, ¿por qué es que Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros? Para entender eso, necesitamos regresar a Levítico 24. Levítico 24. Y aquí hay otra razón por la cual el mundo cristiano no entiende plenamente estas cosas. Es porque han descartado el Antiguo Testamento. No podemos entender Apocalipsis sin el Antiguo Testamento, es una imposibilidad, porque prácticamente todo el contenido de Apocalipsis viene del Antiguo Testamento. Así que si descartamos el santuario y descartamos también el Antiguo Testamento, estamos tratando de estudiar a ciegas. En Levítico 24, 1 al 4, está hablando del sumo sacerdote Aarón, que está en medio de 7 candeleros del santuario terrenal. Y fíjense cuál era la función de Aarón, el sumo sacerdote. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, ¿qué cosa? Aceite puro de olivas machacadas. ¿Con qué propósito? Para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio. En el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón, el sumo sacerdote, desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová.
¿Cuál era la función del sumo sacerdote en medio de los 7 candeleros? Asegurarse que los candeleros siempre tuvieran suficiente aceite para que la luz no se apagara. Y despabilar las mechas, porque las mechas se consumían, para estar seguro de que esas lámparas, esas 7 lámparas, nunca se apagaran. Ahora, en el cielo Jesús está abasteciendo con aceite literal las lámparas, pero eso simboliza algo espiritualmente aquí en la tierra. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? Simbólicamente, el aceite representa el Espíritu Santo. Ahora, Jesús no solamente camina en medio de los 7 candeleros del cielo, literalmente, metiéndoles aceite literal para que no se apague la luz literal, pero todo eso es simbólico. ¿Qué le imparte Cristo a la iglesia en todas sus etapas, en las 7 etapas de historia? ¿Qué les imparte Jesús para que nunca se apague la luz de la iglesia? El Espíritu Santo. Es decir, Jesús simbólicamente, espiritualmente camina en medio de la historia de las 7 iglesias, en medio de los 7 candeleros, asegurándose que en la iglesia nunca desaparezca completamente el Espíritu Santo, para que la iglesia nunca deje de irradiar la luz de Jesús. Así que lo que hace Jesús literalmente en el cielo tiene valor simbólico aquí. Jesús imparte su Espíritu Santo a la iglesia en sus 7 etapas para que nunca se apague completamente la luz de la iglesia. Permítanme leerles una linda cita de la hermana White sobre este particular. Hechos de los Apóstoles 4:68. Hechos de los Apóstoles 4:68. Aquí la hermana White va a explicar qué significa que Jesús está caminando en medio de los candeleros. Dice así: se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza, noten, se simboliza, porque lo que hace allá es literal, pero lo que hace literalmente es simbólico aquí. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, es decir, de la iglesia, su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. ¿Captaron lo que está diciendo? Aunque en Apocalipsis se le presenta caminando en medio de los candeleros, literalmente en el cielo, ella está diciendo que eso representa que Jesús está caminando en medio de la historia de la iglesia espiritualmente. Sigue escribiendo: con incansable desvelo y constante vigilancia, Jesús observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si no voy a dejar que se apague la luz. Sigue diciendo: si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de vida y luz. Así que, ¿qué está haciendo Jesús durante la historia, toda la historia de la iglesia? Está supervisando y caminando, impartiendo el Espíritu Santo para que la luz de la iglesia nunca se apague. Ahora, hubo un periodo cuando parecía que se iba a apagar la luz. ¿Han oído hablar de las edades oscuras? El periodo de dominio papal fue una época de tinieblas, pero la luz de la iglesia no se apagó totalmente. A través de grupos como los valdenses y los albigenses, gente fiel que dio su vida
en testimonio por Jesús, nunca permitieron que se apagara completamente la luz de la iglesia. ¿Y por qué? Porque Cristo estaba supervisando la iglesia durante ese periodo de la historia. Pero el papado prohibió la Biblia, porque la Biblia es Jesús en forma escrita. Porque en realidad la luz representa también la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Jesús es personalmente la luz, pero se revela en la Biblia que es un reflejo de la luz. Pareció que la luz se iba a apagar, pero no se apagó, porque Jesús estaba supervisando a la iglesia. Ahora vamos al siguiente panorama del libro de Apocalipsis. Primero, Jesús está entre los candeleros, está en el lugar santo, ¿verdad que sí? Cuando va al cielo, ¿va Jesús directo al lugar santísimo cuando se va al cielo? No, está entre los candeleros. Aún algunos eruditos adventistas dicen que Jesús fue directamente al lugar santísimo. Bueno, ¿y el lugar santo qué? ¿Acaso saltó del atrio? ¡Pum! ¿Saltó al lugar santísimo? No, tiene que desempeñar su obra del lugar santo también. Ahora, el siguiente lugar donde vemos a Jesús, y no lo dice el texto explícitamente, pero hay suficiente evidencia circunstancial para indicar que el siguiente lugar donde está Jesús es en la mesa de los panes de la proposición. Ahora vamos a interpretar los símbolos. ¿Qué representa el pan en la Biblia? En la Biblia el pan representa la palabra de Dios. Representa a Cristo en persona, pero representa también Cristo en forma escrita, que es lo que llamamos la Biblia. Eso lo sabemos porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la mesa de los panes no se menciona directamente en Apocalipsis, pero hay evidencia de que la mesa de los panes en realidad está contenida en la introducción a los 7 sellos del libro de Apocalipsis. Permítame darles la evidencia que indica de que la mesa de los panes en realidad en el lugar santo es el trono de Dios, es la mesa de los panes de la proposición. Les voy a dar la evidencia. Número 1, la mesa de los panes de la presencia quedaba en el norte del santuario. ¿A dónde queda el trono de Dios? El trono de Dios queda en el norte. Por eso Lucifer dijo: iré a los lados del norte y me sentaré en el trono y seré semejante al Altísimo. La mesa de los panes quedaba en el norte. La expresión panes de la proposición en realidad significa los panes de la presencia. La expresión en hebreo es la panim. La palabra panim significa persona, rostro o presencia. Así que tiene algo que ver con la presencia de Dios, porque son los panes de la presencia. Otro detalle interesante, y no estoy leyendo todos los versículos, ya les voy a dar la oportunidad más adelante, si quieren recibir todas estas presentaciones en forma escrita electrónicamente, yo les voy a mandar. Entonces ya con más calma ustedes van a buscar, porque hay un montón de versículos para sostener cada punto, pero lo que quiero es que capten el concepto global de esto. La mesa de los panes de la proposición era el único mueble que tenía 2 coronas. 2 coronas rodeaban la mesa de los panes de la proposición. ¿Quiénes usan coronas? Los reyes. Insinúa que probablemente había 2 personas sentadas en el trono, reinando.
Además de eso, ¿cuántas pilas de pan había? 2 pilas de panes. Podrían haberse colocado los 12 panes, porque no son panes como los grandes que hacemos nosotros, son así planos, como pan pita, pero más grandes. Podrían haberse amontonado los 12, pero hay 2 pilas de panes. Además de eso, en el periodo del tercer sello, hay escasez de pan, porque el trigo y la cebada están supremamente caros. Y esos eran los granos que se usaban para hacer pan en Israel. Es decir, había hambruna en el tercer sello, que tiene relación con la mesa de los panes, porque encima de la mesa se colocaban panes hechos de esos granos que estaban muy costosos. Es decir, el pan estaba escaso durante el periodo del tercer sello, que representa la época de Constantino, cuando entra la apostasía a la iglesia. Así que tenemos varias evidencias. En primer lugar, repasando a los lados del norte, el trono de Dios está en el norte. La expresión Lahem Panim significa panes de la presencia, tiene algo que ver con la presencia de Dios. Inclusive se traduce esa palabra rostro, los panes del rostro. ¿Rostro de quién? Tiene que representar el trono de Dios. Además de la mesa tenía 2 coronas, indicando de que hay 2 personas que tienen poder real. Hay 2 pilas de panes, cuando podría haber existido una sola. Durante el tercer sello hay hambruna de pan. Y el último punto, el más contundente de todos, es lo que dice el espíritu de profecía. Cuando Jesús fue al cielo, ¿a dónde se ubicó? En Apocalipsis 3:21 dice, aquí está hablando Jesús, al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A dónde se ubicó Jesús cuando fue al cielo? No solo camina entre los 7 candeleros, sino que ¿qué cosa? Se sienta con el Padre en el trono. Yo pregunto entonces, ¿los 2 tienen una función real de gobernar? ¿Cómo no? Ahora viene esta cita significativa del espíritu de profecía. Primeros escritos 54 y 55. Primeros escritos 54 y 55. Dice la hermana White, entró en visión. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. 2 pilas de panes, 2 coronas, escasez de pan, los lados del norte. Mucha evidencia circunstancial. Sigue diciendo, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. El título de este capítulo es el final de los 2300 días. Está hablando de lo que va a pasar en 1844. Dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nos indica que el Padre hasta 1844 estaba en el lugar santo. ¿Y quién estaba en el lugar santo con él? Jesús. En un trono. ¿Ustedes creen que el candelabro puede ser el trono? El altar de incienso se queman. El trono tiene que ser la mesa de los panes. No hay otra opción porque no hay otros muebles en el lugar santo. Sigue diciendo, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Si entró al lugar santísimo, tiene que haber estado en el lugar santo. Sigue. Entonces Jesús se levantó del trono
y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Así que el Padre se levanta del trono en un carro de fuego al lugar santísimo. Jesús se levanta, anda cierto trayecto y el mismo carruaje vino a buscarlo, lo lleva al lugar santísimo. Quiere decir que los dos estaban sentados en el mismo trono, en el lugar santo, hasta ese momento. Sigue diciendo: alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas. Mañana vamos a hablar de esto. No se pierdan, bueno, mañana vamos a hablar del calendario del Mesías, pero el viernes vamos a hablar de lo que significa que Jesús fue a buscar el reino, a que al Padre le diera el reino, o a la boda. ¿Qué significa eso? Hoy no tenemos tiempo de cubrir eso, pero el viernes lo vamos a cubrir, Dios mediante, con lujo de detalle. Así que Jesús dice: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas. Recibir el reino y la boda es lo mismo. Volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, el mismo carruaje que llevó al Padre, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Ahora yo pregunto, durante el periodo papal, ¿el pan escaseó? ¿Escaseó el pan? ¿Qué hizo el papado con la Biblia? La prohibió. Y como resultado la gente comenzó a morirse de hambre espiritualmente. Así como escondió la luz del candelero, pero no desapareció completamente, de la misma manera prohibió el pan espiritual, la Biblia, pero nunca desapareció completamente. Ahora vamos al siguiente lugar, a donde está Jesús en Apocalipsis: las trompetas. Fíjense que qué interesante que en las iglesias está en los candeleros, en los sellos en la mesa de panes y en las trompetas en el altar de incienso. Ahora, ¿qué representa el altar de incienso? ¿Qué función de Jesús representa el altar de incienso? Tenemos que ir a Lucas 1, 8 al 10. Lucas 1, 8 al 10 para entenderlo plenamente. Aquí está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, quien está sirviendo en el santuario. Y dice allí, en Lucas 1, 8 al 10, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso. A Zacarías le tocó ofrecer incienso, era su turno, entrando en el santuario del Señor. Y mientras que está ofreciendo o quemando el incienso, Zacarías, ¿qué está haciendo el pueblo afuera del santuario? Versículo 10. Y la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Es decir, Zacarías estaba haciendo simbólicamente lo que representa el incienso. El pueblo estaba orando y Zacarías estaba ofreciendo incienso. El incienso tiene que ver con las oraciones del pueblo de Dios. Noten el Salmo 141 y el versículo 2. Salmo 141 y el versículo 2. Dice allí, noten que el incienso se relaciona con la oración. Es decir, Zacarías está ofreciendo el incienso y la gente está afuera haciendo lo que representa el incienso, orando. Dice en el Salmo 141:2, suba mi oración
delante de ti como el incienso. ¿Con qué se relaciona el incienso? ¿Con la qué? Con la oración. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pero ahora escuchen bien. El incienso no representa la oración. Está relacionado con la oración, pero el incienso no representa la oración. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Vamos a Apocalipsis 8, 3 y 4, la introducción a las trompetas. Apocalipsis 8, 3 y 4, que es la introducción a las trompetas. Jesús todavía está en el lugar santo, en las trompetas. Dice aquí, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, este es el altar de incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. Ahora escuchen con cuidado, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. El incienso no representa la oración, el incienso va mezclado con las oraciones. Sigue diciendo, nuevamente el versículo 3, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué representa el incienso que se mezcla? Representa la oración mezclada con los méritos de la vida y la muerte de Cristo. Noten esta tremenda cita del Espíritu Profecía. Recuerdan que ayer di la ilustración del banco, donde hay recursos inagotables. Esa idea se me ocurrió cuando leí esta cita de la hermana White. El libro Hijos e Hijas de Dios, página 24. Hijos e Hijas de Dios, página 24. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y garante. Es decir, se ha ofrecido para estar en nuestro lugar. Y no pasa por alto a nadie. Hay un fondo inagotable de obediencia perfecta que proviene de su obediencia. Su obediencia nos da un fondo ¿qué? Inagotable. En el cielo sus méritos, su abnegación y su sacrificio propio se atesoran como incienso. ¿Qué es el incienso? Sus méritos, su abnegación y su sacrificio propio. Ese es el incienso. Se atesoran como incienso que se ofrece juntamente con las oraciones de su pueblo. Cuando las oraciones sinceras y humildes de los pecadores ascienden al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su propia vida perfecta de obediencia. Nuestras oraciones resultan fragantes gracias a este incienso. Cristo se ha comprometido a interceder en nuestro favor y el Padre siempre oye al Hijo. Entonces tenemos tres funciones de Jesús cuando Jesús fue al cielo. La primera función es asegurarse que la iglesia tenga suficiente aceite para que nunca se apague la luz. En segundo lugar, que la iglesia tenga suficiente pan para que no se muera de hambre. Y en tercer lugar, para interceder, mezclar las oraciones de su pueblo y así interceder por su pueblo presentando los méritos de su vida y su muerte. Eso es lo que fue a hacer Jesús al lugar santo. Es decir, ya nos hemos movido de su vida perfecta, brevemente, su muerte, su resurrección, y hemos visto su obra en el lugar santo. ¿Cuál sería el siguiente lugar a donde Jesús se mueve en el libro de Apocalipsis? Pues tendría que ser el lugar santísimo. Vamos a Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis 11 y el versículo 19. Dice allí, y solamente estamos mirando esto a grandes rasgos, les estoy mostrando los puntos claves del libro de Apocalipsis. Dice allí, el templo de Dios fue abierto en el cielo.
Si fue abierto es porque estaba antes, ¿qué? Cerrado, muy bien. En la iglesia de Filadelfia habla de una puerta que se abre y nadie puede cerrar, y una puerta que se cierra y nadie puede abrir. La iglesia de Filadelfia es la iglesia de los mileritas inmediatamente antes de 1844. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora, antes de terminar de leer el versículo, quiero mencionarles esto. La palabra templo, que es la palabra griega naos, se usa 16 veces en Apocalipsis. Y siempre se refiere no al todo el templo, sino que se refiere al lugar santísimo del santuario celestial. Y este versículo lo comprueba. Porque dice aquí, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué es lo que queda en el templo, en el naos? El arca del pacto. ¿En qué apartamento quedaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Así que en este momento se abre la puerta que conduce ¿a dónde? Que conduce al lugar santísimo. Y esto es lo interesante. Cuando los mileritas sufrieron su chasco, después del chasco, los pioneros empezaron a estudiar más detenidamente las profecías y descubrieron algo muy interesante, de que habían estado equivocados en cuanto al evento que iba a ocurrir, pero estaban correctos en cuanto a la fecha que habían descubierto para el inicio del juicio celestial. Y aquí viene lo interesante. Poco después de ellos descubrir que Cristo había entrado al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio, su siguiente función, empezaron a descubrir todas las doctrinas distintivas de la iglesia adventista. Porque escuchen bien, cuando se entra al lugar santísimo, usted descubre el mensaje único y especial de la iglesia adventista. Porque dentro del arca del pacto se encuentra la ley. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto a la ley? Clavada en la cruz. ¿Qué se encuentra en el centro de la ley? El sábado. ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al sábado? Era de los judíos. Cuando entra al lugar santísimo, ya tiene que hablar del juicio investigador, porque era el gran día del juicio en Israel. Está un pote de maná que no solo le da realce al sábado, sino que enseña la reforma pro salud. Si leen en Números el capítulo 11, el episodio de las codornices, Dios dio el maná para enseñarle al ser humano que coma de una forma sencilla, de acuerdo a los principios que Él estableció al comienzo de la historia. Se encuentra allí también la idea de que los muertos, cuando mueren, no vuelven a vivir sino hasta la resurrección. Y ustedes dicen, ¿cómo se encuentra eso en el lugar santísimo? Muy sencillo. Si Jesús se comienza el juicio en 1844 y empieza con los que primero murieron, ninguno de esos que murieron se fue al cielo antes de que fueran juzgados. ¿Están conmigo? Todas las verdades distintivas de la iglesia adventista están en el lugar santísimo. Y no es coincidencia que los pioneros, cuando entendieron que Jesús había entrado al lugar santísimo para comenzar su obra en el lugar santísimo, entraron, vieron el arca del pacto y enseguida entendieron todas las verdades adventistas que nos distinguen de los demás cristianos. Por eso yo digo, ¿por qué razones que el mundo cristiano dice que la ley fue clavada en la cruz, que no hay que guardar el sábado, que era para los judíos, que puedes comer cualquier cosa que tú quieras, que no hay tal cosa como un juicio investigador? ¿Por qué el mundo cristiano enseña eso? Porque no han entrado al lugar santísimo. ¿Están entendiendo el punto? Así que Jesús entra al lugar santísimo. Siguiente paso, Apocalipsis 11:19, que es la conclusión de las trompetas.
Hemos visto iglesias, sellos, trompetas y se abre el lugar santísimo. Pero cuando Jesús concluye su obra en el lugar santísimo, se va a cerrar el templo celestial. Se va a cerrar el tiempo de la gracia. Ahora, entre Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis, el capítulo 15, los primeros versículos del capítulo 15, el Señor Jesucristo está desempeñando su obra en el lugar santísimo. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dale gloria, porque ¿qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí el punto de realce es los últimos días, el juicio. Pero va a llegar un momento en que el servicio del lugar santísimo va a concluir. Es decir, el día de expiación va a terminar. Y ya nadie va a poder entrar al lugar santísimo. Ahora usted dice: pero nosotros no podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cómo entramos nosotros al lugar santísimo? Por fe. ¿No es así? Por fe podemos nosotros entrar al lugar santísimo, a donde el Señor Jesucristo está desempeñando el juicio y donde continúa su intercesión. Pero va a llegar el momento en que no vamos a poder mandar nuestras oraciones allá. Y ese es el siguiente paso en Apocalipsis, el cierre de la puerta de la gracia, cuando la administración en el lugar santísimo cesa. Vamos a Apocalipsis 15, 5 al 8 para que lo vean. Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Dice, bueno, ahí dice que se abrió el templo. Sí, es verdad que se abrió el templo, pero no se abrió para que la gente pueda entrar, sino para que los ángeles con las plagas puedan salir. Sigue diciendo: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, es decir, el lugar santísimo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué va a suceder? Ahora se cerró la puerta de la gracia. Se abre el lugar santísimo, ya no para que la gente pueda entrar a contratar a Jesús como intercesor, sino se abre el templo para que salgan los ángeles con las 7 postreras plagas para derramar la ira de Dios. Y luego fíjense lo que dice el versículo 8. Y el templo se llenó de humo. Recuerden, la palabra templo se refiere al lugar santísimo, ya lo vimos en el 11:19. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Nosotros podemos entrar hoy al templo? Sí. ¿Cómo entramos al templo hoy? Por la fe. Seguimos a Jesús en su obra. Pero está llegando el momento cuando nadie va a poder, ¿qué? Entrar al templo. Más bien, del templo se van a derramar, ¿qué? Las 7 plagas sin mezcla de misericordia. Es lo que se conoce como el tiempo de angustia. ¿Qué pasa cuando se cierra la administración en el santuario celestial? Cuando Jesús termina la obra de juicio, ¿qué sucede? Que el mundo queda sin intercesor. Ya no hay intercesor. Se cierra la puerta de la gracia. Y después de eso, cuando se cierra la puerta de la gracia, nadie puede entrar al santuario hasta que las plagas sean derramadas. Es decir, antes de la segunda venida, se derraman las plagas después de cerrarse la puerta de la gracia. Hay un periodo entre cuando se cierra la puerta y finalmente cuando viene la destrucción. Es el periodo de las plagas. Y tenemos el ejemplo del diluvio. ¿Cuándo se cerró la puerta de la gracia antes del diluvio? Cuando la puerta se cerró. Después de eso yo pregunto, ¿hubo un periodo donde los impíos se volvieron más altaneros cada día? ¿Y donde la fe de los que estaban en el arca fue probada?
Sí, y luego después, al octavo día, vino la destrucción. De la misma manera, se va a cerrar el templo celestial para que nadie pueda entrar. Se va a abrir para que salgan los ángeles con las plagas, pero nadie va a poder entrar para reclamar a Cristo como intercesor. Y habrá un periodo de las 7 postreras plagas a donde el pueblo de Dios estará en la tierra, pero ya no se podrá mandar pecados al santuario. Así que el siguiente paso que tenemos en Apocalipsis es el cierre de la puerta de la gracia y el periodo de las 7 postreras plagas. Y en Apocalipsis las plagas se describen en Apocalipsis 16, 17, 18 y 19. Interesante. Ahora yo pregunto, ¿de dónde salen las plagas? Del lugar santísimo. Más específicamente del arca. ¿Y usted cómo sabe eso, pastor? Porque dejamos que la misma Biblia se explique. ¿Recuerdan cuando los filisteos llevaron el arca cautiva? Y lo llevaron a una ciudad y el arca empezó a mandarles plagas. Y entonces lo mandaban a la siguiente ciudad, de ciudad en ciudad. No la querían. Finalmente le dice a David, venga a buscar el arca, que esa arca no nos manda sino plagas. ¿Por qué? Porque los filisteos eran filisteos incircuncisos. Eran pecadores que odiaban a Israel. Las plagas salían del arca. En Apocalipsis se abre el templo y salen las plagas del lugar santísimo, más específicamente del arca del pacto, porque los seres humanos han pisoteado la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tiene que ser la ceremonia de Azazel, macho cabrío, en Apocalipsis. Después de las plagas tiene que ser la ceremonia de Azazel. ¿Dónde se encuentra en Apocalipsis la ceremonia de Azazel, de colocar la responsabilidad final del pecado sobre la cabeza de Satanás? En Apocalipsis 20. Desciende un ángel poderoso del cielo a la tierra. ¿Dónde estaba el macho cabrío cuando el sumo sacerdote salía a ponerle la responsabilidad? Estaba en la puerta del tabernáculo, en el atrio. Este ángel desciende del cielo a la tierra es el atrio. ¿Y qué hace? Lo encadena por 1000 años. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? Está colocando sobre él la responsabilidad por los pecados que han cometido los fieles que están dentro de la ciudad. Así que ahí tenemos la ceremonia de Azazel. Y luego entonces viene el último paso. Después que los impíos son destruidos, y Azazel también, entonces Dios viene a habitar en nuestro campamento. Eso está en Apocalipsis 21, 2 al 4, donde dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿qué tenemos en el libro de Apocalipsis? Tenemos el orden exacto del santuario, de comienzo a fin. Brevemente, en resumen, el libro comienza mencionando la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. No amplía esos puntos porque los evangelios dan lujo de detalle en cuanto a su pasión y su muerte y su resurrección. Solamente quiere ubicarnos a dónde comienza el libro de Apocalipsis. Luego Jesús se mueve a los 7 candeleros para asegurarse que de su iglesia nunca desaparezca
el testimonio de la luz. Luego se mueve a la mesa de los panes para asegurarse de que en su iglesia nunca falte el pan, la palabra de Dios. Luego se mueve el altar de incienso, indicando que Él está desempeñando una obra intercesora en el santuario celestial, mezclando las oraciones de los que se arrepienten y confiesan sus pecados y tienen fe en Él con los méritos de su sangre, y somos aceptos en Él porque va mezclado con sus méritos. Y luego entonces en el 11:19 se abre el lugar santísimo y Jesús comienza su ministración en el lugar santísimo. El capítulo 15, 5 al 8, se cierra la administración en el lugar santísimo. Capítulo 16 al 18, ahora se derraman las 7 postreras plagas. Capítulo 20, la ceremonia de Azazel. Y en el capítulo 21 está para siempre en nuestro campamento. Eso no lo puede haber diseñado un ser humano. Por eso es que dije al comienzo, hermanos y hermanas, que Dios le ha dado a esta iglesia un mensaje extraordinario, a la iglesia adventista. Nos ha dado las llaves para poder descifrar el significado de las profecías. Porque si nosotros no sabemos cuál es la secuencia de eventos en Apocalipsis, vamos a estar todos confundidos. Por eso es que el mundo cristiano está completamente confundido. Dice, no, Apocalipsis 4 hasta el capítulo 20, eso pasa después del rapto de la iglesia. Entonces, si ese es el caso, entonces, ¿para qué predicamos los mensajes de los 3 ángeles si eso bien está en la sección de Apocalipsis que se aplica es después del rapto? Satanás ha inventado el futurismo y el preterismo, la idea de que las profecías se van a cumplir en el futuro o se cumplieron en el lejano pasado, de tal manera que la gente esté a oscuras en cuanto a lo que está pasando y cuáles son los eventos que van a ocurrir en este mundo. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado una comprensión como adventistas cabal del santuario y del libro de Apocalipsis también. ¿Dónde estamos ahora en el proceso de Apocalipsis? Jesús está todavía ministrando en el lugar santísimo. Pero muy pronto, creo yo, y no vamos a poner fecha porque Dios no nos ha dado una fecha de eso. No podemos decir que va a ser 5 años, 10 años, 10 días, no podemos decirlo. Debemos estar siempre listos. Pero yo creo que muy pronto va a concluir el juicio celestial. Y entonces van a venir los eventos tremendos que menciona la última parte de Apocalipsis, las 7 postreras plagas. Tendremos que subsistir ante la presencia de un Dios santo sin intercesor. Si hay que vencer el pecado. Porque durante ese tiempo no podremos reclamar a Jesús como intercesor. Ahora no me entiendan mal. Jesús no nos va a abandonar. Porque a veces asustamos a la gente y decimos, Jesús se va, sálvate como puedas. No. Jesús no servirá como intercesor, pero sí será el protector de su pueblo. Cuando pasemos por el horno calentado 7 veces más, como las plagas, el Señor Jesucristo estará aquí protegiendo a su pueblo, pero no intercederá por el pecado después que se cierre la puerta de la gracia. Por eso Dios nos ha dado este tiempo de gracia para que por su gracia y su poder podamos vencer el pecado, podamos odiar el pecado con una pasión como la que tuvo Jesús, aborrecer el pecado y amar al Salvador. No podemos amar a Jesús y amar al pecado, porque son una contradicción. Tenemos por la gracia de Dios que vencer el pecado, no por nuestros propios esfuerzos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y al menos que esté bajo el control del Espíritu Santo, es imposible vencer. Así que cada día hay que orar por el Espíritu Santo. Hay que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que, hermanos, que ponernos serios con el Señor. Hacer de nuestra vida espiritual lo principal, número 1, la prioridad número 1, nuestra vida espiritual, no nuestra vida material. Para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios para terminar la obra en este mundo. Y para que estemos listos para los eventos que pronto ocurrirán
y para que podamos habitar eternamente con el Señor en el campamento. ¿Se imaginan ustedes, hermanos y hermanas, que Dios va a hacer de este pequeño mundo la capital del universo? ¿Han pensado de ese privilegio? De todo el vasto universo que parece ser sin fin. Que Dios haga de este pequeño mundo la capital del universo. Vivir allí, óigame. No hay nada en este mundo, hermanos y hermanas, que valga la pena distraernos de eso. De estar con el querido Jesús, quien lo hizo todo por nosotros. No perdamos de vista la eternidad, no perdamos de vista que nuestro hogar no es este mundo. Nuestro hogar está allá. Oremos, Padre. Gracias te damos por la forma en que tú inspiraste el libro de Apocalipsis. Hemos visto todos los pasos que toma Jesús para salvarnos con el objetivo final de que pueda habitar con nosotros por la eternidad. En un mundo sin sufrimiento, dolor, clamor, lágrimas y muerte. Oh Padre, estamos cansados de vivir en este mundo lleno de pecado y de maldad. Úsanos como instrumentos para alcanzar a los que son sinceros y están buscando la verdad. Y prepáranos, Señor, para que podamos subsistir en los tiempos difíciles que vienen. Y podamos estar finalmente parados, irreprensibles ante el Señor, por la gracia y el poder de Jesús. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana vamos a estudiar, Dios mediante, las fiestas, el calendario del Mesías. Cómo las fiestas siguen el mismo orden del santuario también. Y luego el viernes, no se pierdan en la mañana, vamos a estudiar en cuanto al juicio celestial. Vamos a hablar qué significa la boda, que Jesús va a las bodas. ¿Qué significa que Jesús va a tomar el reino? Todo eso tiene un significado muy importante. Que tengan todos un feliz día.